En Diálogo y Debate queremos construir comunidad. Este es un esfuerzo para hacerlo posible desde las herramientas y perspectivas que nos ofrece el espacio universitario. En el séptimo episodio reflexionaremos sobre el tema Nuevas formas de construir comunidad, la difusión de la cultura, una función subestimada en la universidad. La docencia, la investigación y la difusión o extensión cultural son tres funciones principales de cualquier universidad en el mundo, pero ¿tienen cada área el mismo peso en términos de respaldo financiero, apoyo político y reconocimiento social? Claramente no. Y bien vendría a preguntarnos por qué. Quizá los fines prácticos de la educación superior nos están llevando a que perdamos de vista que las y los jóvenes requieren de otro tipo de formación para crecer, intelectual y humanamente. No podemos relacionarnos bien con nuestro mundo solo analizando los hechos. Necesitamos a la imaginación y, por tanto, a la cultura, como bien afirma Martha Nussbaum en su libro sobre las universidades sin fines de lucro. Ahí, la filósofa afirma que gracias a la literatura podemos desarrollar la imaginación narrativa que nos hace desarrollar sentimientos de empatía con nuestros semejantes, aun cuando no experimentemos cosas particulares. En el relato escrito, la acción sucede en mi interior, reafirma el poeta José Emilio Pacheco. Pareciera que la difusión y extensión de la cultura de la universidad se ha reducido a la mera vinculación. ¿Cuánto presupuesto se asigna a la difusión cultural? ¿O es que la cultura debe ser libre y desarrollarse en los márgenes? ¿Qué proyectos culturales independientes existen? Es por eso que hoy, en Diálogo y Debate, reflexionaremos sobre la difusión y la extensión cultural. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Pedro Flores Crespo y esto es Diálogo y Debate. En este espacio tenemos la firme convicción de que construir comunidad se logra a partir del diálogo, diálogo en un espacio de libertad y pluralidad. Nuestro país, nuestro Estado, nuestras universidades se enfrentan graves problemas, pero es también desde las universidades desde donde tienen que salir las propuestas y las ideas originales, que nuestra indignación, desconfianza y malestar se conviertan en acción, acción libertaria por medio del diálogo. Y para hablar de la difusión de la cultura en la universidad, hemos invitado a un estupendo estudiante, egresado de nuestra universidad, de la maestría en Comunicación y Cultura Digital, Oliver Herring. Oliver, bienvenido a tu programa. Gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. No, pues a ti, que estés aquí. Y vamos a empezar, Oliver, con algunas preguntas específicas sobre tu importantísimo proyecto de difusión de la literatura cultural, Herring Publishers. Y después hacemos una dinámica en un formato ágil para todos nuestros audiencia, que muchos de ellos son jóvenes y que pues ellos quieren saber de estas cosas de una manera profunda, pero también ágil. Entonces, mira, mi primera pregunta, Oliver, es sobre tu proyecto, Herring Publishers, que me parece que tiene tres características muy importantes. Una es independiente, otra dices tú que quiere construir comunidad, y otra es formativo, porque llamas a jóvenes y publicas a jóvenes. ¿Por qué lo pensaste así, Oliver? ¿Qué necesidad detectaste para tener un proyecto tan importante de difusión de la cultura y de la literatura como tu editorial? Ok, bueno, el proyecto ya tiene 15 años, entonces lo comencé estando en la universidad, siendo estudiante de la carrera de lenguas. Siempre había la necesidad de crear una revista de difusión de los trabajos de los chavos de la universidad. Entonces, estando en la mesa directiva, o cómo se llama, consejo estudiantil, hubo la oportunidad de publicar a un chico, a Gerardo Arana. La revista no se concretó en ese momento, entonces decidimos hacer un solo título, y ahí nació el proyecto editorial Herring Publishers en 2008. Entonces, pues esa fue la premisa. La publicación de jóvenes escritores, sus primeras obras que tuvieran la oportunidad de salir en un formato físico. Ya en ese tiempo ya había los blogs, ¿no? Ya se podían publicar ellos de manera digital, de selección. Pero los autores siempre gustan del formato físico. Pero no es fácil para un joven escritor llegar a las editoriales y pues pedir que le publiquen, a menos de que pague. Pero pues aquí en un formato que es más ágil y económico,
logran salir estas primeras obras, ¿no? Yo lo decía mucho tiempo que era una especie de trampolín para el escritor, ¿no? Primero publicar una plaqueta para después tal vez pues acceder a becas, ¿no? Como el FONCA o la Fundación de las Letras Mexicanas, ¿no? Entonces Herring Publisher es como una etapa transitiva entre las primeras intenciones que tienen los jóvenes de escribir, de publicar su obra, para después algo más. Y esto me parece que es un enlace que tú haces muy importante, Oliver. ¿Cuál es la característica de tus autores y tus autoras? ¿Quiénes son los que han llegado, se han acercado a ti para dar a conocer su obra literaria? Bueno, ya son 60 títulos. No me gustaría así dejar afuera a ninguno, pero ya han sido 70 títulos. Todos los han sido una selección por gusto propio, ¿no? O sea, porque considero que hay algo importante en lo que está escrito, ¿no? Sobre todo veo que hay oficio, ¿no? Que es gente que sí ha hecho el oficio de pulir sus textos. Que muchas veces el escritor joven, pues lo que trae es ahí la víscera, ¿no? Y soltar todo, ¿no? Como debe ser al principio, ¿no? Pero también la escritura y la literatura exige, pues, como cierto tallereo, ¿no? Entonces los chavos ya empiezan a limpiar sus textos, a escoger bien sus palabras, a pensar el libro como todo una idea, un conjunto, ¿no? O sea, todo un poemario con una idea, una sola intención. Entonces eso facilita que llegue a estos productos. No, y debo decirles al auditorio que Oliver fue un egresado de nuestra maestría y yo recuerdo las discusiones en clase, tuve la fortuna de ser el maestro de Oliver y él en algún momento se interesaba por la poesía electrónica y discutíamos sobre el valor que la sociedad y los círculos de escritores le dan al poema y me acuerdo que debatíamos mucho de cómo adquiere un poema valor, porque te publican mucho, porque te leen mucho, porque hay algún gran autor que te respalda o simplemente porque literariamente hiciste algo importante. Entonces creo que el aval de esta editorial de Oliver está ahí presente y es una carta abierta para todos los estudiantes que quieran y que puedan y que tengan la opción y la facilidad de escribir. Este episodio es sobre la difusión de la cultura en la universidad. Tengo la idea de que la universidad se ha centrado en algunas funciones muy escolares y ha dejado de lado la cultura. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Estás de acuerdo con ella? Es una posición que yo pues la expreso, pero es un espacio de diálogo y debate. Entonces tú, ¿qué opinas? ¿La universidad apoya la difusión de la cultura en nuestra universidad en particular? Yo creo que sí, me parece que sí hay esfuerzos por apoyar la cultura, pero es un universo muy grande, entonces a veces es difícil seleccionar qué apoyar, ¿no? Qué vamos a apoyar. Por ejemplo, yo pienso en el catálogo de estos 60 títulos que tengo, pues el 35% son egresados de la UAC, ¿no? Son chavos que salieron de distintas facultades de la UAC y que tienen una plaqueta, un libro con nosotros. Pero a veces pues la cultura de la UAC pues tiene que ser representativa, ¿no? Tiene que, como que tal vez ese sea la limitante de la cultura en la universidad, que tiene que a fuerzas tener esta institucionalidad muy, muy marcada, ¿no? Que sea un evento que diga que es UAC. Y pues se entiende, ¿no? Si finalmente es parte de la institución. Pero pues fuera de eso, pues hay muchos grupos, chavos que tienen grupos musicales, chavos que son productores, que tienen sus compañías de teatro, etcétera, que se dedican a eso tal vez sea como la cuestión independiente, ¿no? La cuestión de ser un artista independiente, porque no tienes... Puedes acceder a los recursos institucionales, siempre son bienvenidos. O normalmente siempre trabajas desde tu trinchera. ¿Cómo le haces, Oliver, para conseguir los fondos, para dedicarte a este esfuerzo en un mundo pues, de necesidades cotidianas, ¿no? ¿Cuáles han sido tus retos como editor
de obras independientes y de jóvenes, ¿cuáles han sido tus satisfacciones como tal? Pues sí, siempre el factor económico es una limitante, pero entre el esfuerzo colaborativo entre autor y editor, pues podemos sacar los productos. Hemos accedido a becas de la Secretaría de Cultura y apoyos para sacar otros proyectos, y pues así hay que estar buscando esas oportunidades. No, creo que es importantísimo lo que comentas, Oliver, porque hay talento en la juventud, ¿no? De Sí. este estado, de nuestros estudiantes en la universidad, y creo que hay que ir pensando en nuevas formas de retribuir ese talento y de darle un cauce. Hay Dice, mucha gente que escribe, perdón, hay mucha no, gente adelante. hay mucha gente que escribe, hay muchas editoriales independientes en Querétaro que pareciera que no las conocemos, pero si uno hiciera el mapeo de tanto de escritores como de editoriales, hay bastante movida. Lo que sí falta es tal vez, son pocas las librerías independientes, ¿no? Para la difusión, tal vez el problema está en la difusión y en la formación de Ok, públicos, que la gente quiera leer lo local. ok. ¿Alguna dirección que tú nos puedas proporcionar para que te conozcan tu trabajo? Pues hay otro proyecto que también es en el cual estoy involucrado, que es La Sensacional, una fanzinería, un lugar donde pueden encontrar libros de autor, libros de artista, fanzines, gráfica experimental. Y estamos ubicados en un estanquillo de periódico, un puesto laminero, en Ezequiel Montes y Madero, un puesto de periódicos de toda la vida de la ciudad de Querétaro. Antes era el puesto de Don Lole, a unos pasos del periódico Noticias. Ok. Entonces este puesto de periódicos ahora lo convertimos en una fanzinería. Pues ahí están nuestros libros. Fanzinería es una palabra que significa. De venta de fanzines. El fanzine, más o menos estos libros tienen que ver un poco con el fanzine, publicaciones hechas por uno mismo, le dicen el do it yourself, publicaciones independientes, ¿no? Y ese es el fanzine, ¿no? Entonces un lugar que venda fanzines pues, será una fanzinería, lo pensamos algo así. Estupendo, Oliver. Además, escucharon a Oliver pronunciar en inglés, es maestro en inglés en un campus de nuestra Universidad de Mascala y seguramente te estarán viendo tus estudiantes. Pero tenemos que cerrar, Oliver, nuestro episodio sobre la difusión de la cultura en la universidad y yo te quisiera llevar hacia una dinámica. Si tu vida universitaria fuera puesta en uno de estos libros que tú editas, que tú piensas, ¿qué sería? ¿Un cómic, un cuento maldito, un poema? ¿Cómo describirías tu vida universitaria? Eso paso, estábamos platicando antes de que fue algo muy satisfactorio para ti, pero con esta imaginación que tú tienes, Oliver, ¿qué sería? ¿Cómo describirías tu vida universitaria en formato literario? Literario. Sí me gustaría que fuera una novela gráfica, que sí estuviera acompañada de ilustraciones, tal vez de manera fragmentada, pequeños episodios, pero que quien la narrara, lo narrara todo, ¿no? O sea, completo. Y he visto escritoras, sobre todo escritoras de novela gráfica, que en sus novelas no se contienen y escriben todo y lo dibujan todo y me gusta mucho. A veces siento que en la literatura hay más reservas, ¿no? Por los formatos, ¿no? Y en la novela gráfica experimental hay más libertad. Entonces creo que ese sería un buen formato para narrar la vida universitaria. Te agradecemos mucho. Una de las cosas más importantes de la cultura es que la literatura, los libros, los poemas, el cine, lo puede decir todo, lo que la realidad no. Y eso es una cosa que los académicos, los investigadores siempre tenemos que pensar. La literatura nos enriquece porque nos hace ver otros mundos que la realidad o el razonamiento lógico pues no nos lo impide. Entonces, agradecemos mucho que estés en Diálogo y Debate. Oliver, te deseamos mucho éxito y este es Gracias. tu espacio cuando quieras difundir tu trabajo. Aquí tienes un espacio y muchísimas gracias a todos por su atención.
Esto es Diálogo y Debate. Véanos en nuestras redes sociales, en Spotify, y escríbanos sobre qué temas les gustaría tratar y sigan a Oliver Publishers. Gracias.